Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. Voces en Contacto. Gracias por estar en Voces en Contacto para este día donde queremos hablar sobre los temas que están a nivel nacional. ¿Qué es lo que está pasando con el agua en nuestro país? ¿Qué recursos o qué bienes también se están instrumentalizando para este gobierno cuando estamos hablando de minería metálica? ¿O qué condiciones tenemos nosotras y nosotros con los ríos, con los pozos? ¿Tenemos el agua? ¿Tenemos ese derecho o se nos está respetando? Son temas que ustedes, donde nos están escuchando a través de la 92.1 FM y la 106.1 FM en el Bajo Lempa, deberían de conocer y tener una lucha por estos bienes naturales. Pero este tema lo queremos hablar con nuestro invitado, Carlos Flores, del Foro del Agua, a quien le damos la bienvenida. Eh, muy buen día a todas y a todos. Es un placer poder conversar con ustedes de este tema que considero fundamental para la vida de la comunidad, para la vida del país en general. Así es, Carlo, un tema que se mantiene en nuestra agenda y que todos los días tiene que haber una lucha, una resistencia por lo que tenemos en los territorios. Y es que, Carlo, hablar de los territorios también es hablar de la vida, de cómo se está violentando estos derechos a la vida, al agua, a un ambiente sano, cómo se encuentra hoy por hoy estas comunidades que ya antes habían sido marginadas y que hoy también vuelven a este mismo tema de olvido, de quitarle los pocos bienes que tenemos. Bueno, en El Salvador actualmente, bueno, y hay que hacer referencia al último censo en general, solo el 89% de la población salvadoreña tiene acceso a agua por cañerías. Es un dato importante. En la zona rural, el abastecimiento se da prioritariamente, principalmente mediante juntas de agua, ¿verdad? Estamos hablando de la existencia de al menos 2.500 juntas de agua que abastecen a alrededor de 1.6, un poquito más de 1.6 millones de personas del país, ¿verdad? Que están abastecidos directamente por juntas de agua. Entonces, ese es un dato muy importante y que hoy por hoy, bueno, que históricamente no han recibido ni la inversión del Estado, ni la atención del Estado, ni la protección del Estado para realizar esta actividad que es el abastecimiento de agua potable, ¿verdad? La garantía del derecho al agua y que en este momento, con las políticas que está implementando eh, la institucionalidad pública, principalmente la Autoridad Salvadoreña del Agua, se está poniendo en riesgo este abastecimiento de las comunidades rurales. Es decir, la ASA como entidad vinculada a la gestión, vinculada mediante la Ley General de Recursos Hídricos, obligada por la Ley General de Recursos Hídricos a atender, a invertir en el mejoramiento de las juntas de agua, pero de manera general por la política del Estado, por la política del gobierno actual, ¿verdad? Que es abrir eh, el país a cualquier tipo de inversión, ¿verdad? Quitar la capacidad regulatoria de las instituciones. Esto está generando y está poniendo en riesgo el derecho al agua de las comunidades rurales en particular, pero de todo el país, de la población empobrecida del país en general. Se vuelve interesante también, Carlos, cuando nos están ofreciendo un desarrollo sostenible y estamos viendo este porcentaje en las comunidades, ¿verdad? Que al parecer, si no te rebuscas por el agua, no tenés agua. Entonces, ¿cómo se nos puede ofrecer algo que muchos por tantos años se ha venido negando también este derecho? Es que en general el hablar de desarrollo sostenible es retórico, pues, ¿ya? Incluso hay un video o una declaración del presidente de la República donde él se declara como ambientalista, como ecologista, ¿verdad? Me parece que lo es. Eh, eh, es un video como muy chistoso. Yo soy ecologista, dice, pero hay ecologistas que son demasiado radicales, dice. Es decir, ser radical tiene que ver con ir a la raíz del problema y lo que está generando es más problemas, ¿verdad?
Porque hoy, si uno se mete a TikTok, a Instagram, hay una gran cantidad de anuncios de, de estos gente que hace de realtor, dice, ¿verdad? Estos que se dedican a la venta de bienes y raíces, donde están ofreciendo propiedades turísticas en la zona del Tamarindo, ahí en La Unión, ya se está construyendo el aeropuerto del Pacífico, ¿verdad? Es decir, gente que previamente se dedicó a comprar, incluyendo eh, empresas, propiedad de la familia Bukele, que han comprado sendas propiedades en ese territorio, que ahora las están realizando ya como compraron por manzana a precio de me lo llevo cuando no había inversión del Estado, y ahora están vendiendo por vara cuadrado a precio de manzana, ¿verdad? Entonces, pero eso lo vemos a lo largo de la zona marino costera, ¿verdad? También hay un montón de anuncios en el área metropolitana donde se están construyendo sendos edificios, torres de apartamentos y eso, ¿verdad? Donde se están promocionando la venta de estas propiedades que que su precio ha sido mejorado a partir de que ANDA le garantice el agua potable. Mientras ANDA no está garantizando agua limpia y de calidad a la gente empobrecida del área metropolitana de San Salvador. Entonces vemos como esa disparidad, ¿verdad? Mm. Esa disparidad donde se garantiza el negocio de las oligarquías, ¿verdad? De las empresas oligárquicas, pero se niega el derecho humano al agua de la población empobrecida. Eso es lo que estamos observando en la política de un gobierno donde el presidente se jacta de ser ecologista, pero donde está poniendo al servicio del capital, al servicio de la ganancia, los bienes naturales del país, incluyendo el agua que ahora le hace falta a la gente empobrecida de este Hay país. muchos intereses económicos en todo esto, entonces, Carlos. De lo que estamos hablando son intereses, principalmente del grupo Bukele, Para ¿verdad? las comunidades que nos quedan, más cuando se están implementando tantos proyectos, tantos permisos por parte del ministerio también, y que no hay una consulta tampoco, no se está hablando con las comunidades. Es que la política del gobierno, ¿verdad? A mí no me gusta, ya no me gusta hablar del Ministerio de Medio Ambiente, no me gusta hablar de ANDA, porque desde que llegó el presidente Bukele en el año 2019, él dejó establecido claramente cuál era la línea estratégica que iba a seguir, ¿ya? Y la línea estratégica ha sido abrir el país a las inversiones privadas. El 10 de junio del año 2019 dijo, hay que quitar las trabas a la inversión, ¿ya? Siendo las trabas a la inversión el estudio de impacto ambiental que se presenta al Ministerio de Medio Ambiente, siendo las trabas a la inversión, la factibilidad que establece ANDA o la restricción que establece ANDA para entregar agua potable a los proyectos urbanísticos, siendo las trabas a la inversión, el permiso, la autorización del uso del agua que ahora emite la Autoridad Salvadoreña del Agua, es decir, todo lo que tenga que ver con proteger los intereses del Estado, con proteger la salud, la vitalidad de los ecosistemas y la vida de la gente, son trabas a la inversión. ¿Verdad? Entonces ya no tiene que ver si el Ministerio de Medio Ambiente quiere o no quiere. Si el presidente dijo que había que quitar las trabas, el Ministerio de Medio Ambiente lo que ha hecho es eliminar su papel regulador. Lo que pasó con el aeropuerto del Pacífico, Ujú. el Ministerio de Medio Ambiente emitió una, un lineamiento donde decía que para la construcción del aeropuerto del Pacífico no era necesario hacer análisis ambiental, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que un proyecto que se va a desarrollar en 500 manzanas de tierra de un área natural protegida, un ministro diga que no se requiere estudio de impacto ambiental? Eso es una irracionalidad. Por eso es que ni siquiera se habla del Ministerio de Medio Ambiente, porque es el presidente Bukele que establece el lineamiento estratégico, lineamiento político, negativo para la vida, negativo para la gente, negativo para los ecosistemas.
¿verdad? Pero que él dice que es lo que necesita El Salvador. No es desarrollo sostenible, es, son condiciones para enriquecer a las oligarquías, incluyendo al grupo del presidente Bukele, el grupo económico del presidente Bukele. ¿Y cómo se monta también todo esto, Carlos, en las situaciones que tenemos en las comunidades? Ya usted menciona lo que tenemos en la Unión. Claro, se implementa, ¿verdad? Este proyecto del Aeropuerto del Pacífico, pero ¿a qué costo? Estas comunidades que cuidaban también, que tenían su vida ahí, ¿qué les ha pasado? O sea, ¿qué alternativas también se les están dando a estas comunidades, a estas personas que todo el tiempo se les ha negado el acceso a una vivienda digna, el tener este bien natural del agua, de tener un ambiente sano? Cuando se niega todo esto, vienen y te quitan tu propiedad. Entonces, ¿dónde quedamos nosotras y nosotros? Y que, bueno, lo que pasa es que aquí está claro que cada vez, o está cada vez más claro que hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, y está el resto de la población, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó con la gente en las comunidades de Condadillo y Flor de Mangle? Que el presidente anunció la construcción del aeropuerto del Pacífico una semana, 2 semanas después llegaron las instituciones, CEPA, Ministerio de Agricultura, este, cualquier tipo de institución, a reunirse con la gente y a decirle cuánto le iban a pagar por la tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando el presidente anuncia la construcción del aeropuerto, todas las tierras, las propiedades alrededor del territorio del aeropuerto duplicaron o triplicaron su valor. Y entonces cuando llegaron las instituciones a reunirse con la gente, ellos le dijeron, vamos a pagarle X cantidad de dinero, que hacía referencia a el precio de la tierra antes del anuncio. Entonces la gente, ¿qué es lo que pasaba? A una familia que tenía 10 manzanas, le estaban ofreciendo $50,000, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con esos $50,000 iba a cualquier espacio que estaba alrededor de su tierra y con eso podía comprar 2 manzanas, no las 10 manzanas que le estaban expropiando, ¿verdad? Entonces, que lo que generó fue un impacto negativo en más de 200, 300 familias de estas dos comunidades, donde ellos les dieron dinero, pero con ese dinero no pueden comprar nada, ¿verdad? Ese es el problema que se está generando, porque ya las empresas vinculadas a los grupos económicos, principalmente al grupo económico del presidente Bukele, ya habían hecho negocio. Ellos ya teniendo la información pública, teniendo acceso a esa información privilegiada, ellos compraron antes de hacer el anuncio. Y después del anuncio, ellos ya eran dueños de ese negocio, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Generar un impacto en esa comunidad que tenía más o menos su vida resuelta, tenían sus tierras, hacían ganadería y esto. Entonces, pero fueron expropiados, expulsados de su territorio y a la buena de Dios a ver qué pueden hacer con eso. Ok, Carlos, vamos a hacer una pausa, pero usted que está sintonizando esta entrevista, la pregunta es también, ¿el agua para quiénes? Cuando estamos viendo este tipo de proyectos que no benefician a las comunidades, cuando se nos está ofreciendo un desarrollo sostenible, cuando se nos ofrece también por ahí una minería verde, entonces la pregunta es que usted se tiene que responder, ¿para quiénes son estos proyectos? ¿Para quiénes son los bienes naturales? Para nosotras y nosotros que venimos en una defensa territorial, por una defensa de un ambiente sano, por estas grandes empresas que vienen a apoderarse de todo lo que tenemos. Hacemos esta pausa, pero ya regresamos con más información. En el corazón de cada comunidad hay una voz que une y fortalece. Las radios comunitarias son más que ondas en el aire, son el pulso de nuestras comunidades. Desde compartir noticias locales hasta promover eventos importantes, la radio comunitaria ofrece un espacio único para la participación activa de la ciudadanía. Aquí, en las radios comunitarias, cada voz cuenta. Escuchar y ser escuchado fortalece la conexión entre la ciudadanía y fomenta un sentido de pertenencia. Las radios comunitarias son un pilar de la democracia, permiten el acceso a la información de calidad, promueven la transparencia y dan la oportunidad de participar en el diálogo público.
Con la radio comunitaria, puedes ser parte de la conversación que define tu comunidad. Participa, comparte tus ideas y hazte escuchar, porque en la radio comunitaria cada voz importa. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Hola, te queremos contar cuál es la importancia de las radios comunitarias y su papel fundamental en la libertad de expresión. Las radios comunitarias son mucho más que estaciones de radio. Son un pilar de nuestras comunidades, donde cada voz cuenta y cada opinión importa. En las radios comunitarias, la libertad de expresión florece. Se promueven debates abiertos, se comparten historias locales y se da visibilidad a temas que a menudo no tienen espacio en los medios tradicionales. Las radios comunitarias permiten que las comunidades se conecten, se informen y se empoderen. A través de ellas, la gente puede participar y expresar sus preocupaciones libremente. Al apoyar las radios comunitarias, estás defendiendo la libertad de expresión, estás garantizando que cada voz tenga un espacio y que cada historia pueda ser escuchada. Así que, la próxima vez que escuches o veas contenidos de los medios comunitarios, recuerda que es para apoyar tus derechos fundamentales. Tu voz y la de tu comunidad merecen ser escuchadas. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Seguimos en esta entrevista donde estamos hablando cómo se encuentran nuestros territorios y más cuando estamos hablando sobre este derecho tan fundamental que es para nosotras y nosotros el agua, cómo se encuentra y cuáles son las circunstancias que tenemos en este momento. Y Carlos Flores del Foro del Agua está hablando con nosotros para que usted conozca cómo se encuentra este problema y qué es lo que tenemos en las comunidades, qué es lo que tenemos que defender, Carlos, frente a estos grandes proyectos que se están implementando. Y es que hablar de agua también es hablar de esos pozos comunitarios que se tienen y cómo se encuentran amenazados con estos pozos que están creando estas grandes empresas también, ¿verdad? El dar permisos, el crear proyectos sin medir las consecuencias de estas comunidades. Ustedes presentaban también frente a la ASA esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en las diferentes comunidades? Y también, ¿qué es lo que buscan ustedes? ¿Cree que el cómo están funcionando ahorita las políticas en nuestro país podrán parar esto? Bueno, en general lo que estamos observando es que la ASA ha establecido como criterio, ¿verdad? Como criterio para emitir permisos o autorizaciones para el uso del agua, para permisos para exploración. Ha establecido como criterio la simple búsqueda. La ASA administra el sistema de información hídrica, ¿verdad? Que no dudamos que cuando esté construido, cuando haya un registro completo de todas los usuarios de entidades que usan el agua, empresas, instituciones públicas, juntas de agua, ANDA, etcétera, etcétera, vamos a tener información actualizada de cuánta agua se usa, dónde y quiénes, ¿verdad? El asunto es que eso está en proceso de construcción, ¿verdad? Entonces, la ASA ha establecido como criterio actual, ¿verdad?, para emitir autorizaciones de exploración o explotación, revisar este sistema de información hídrica. ¿Y cuál es el lío? El lío es que hasta ahora solo se ha inscrito menos del 20% de las juntas de agua del país. Estamos hablando, dijimos al principio que eran 2.500, Ajá. ¿ya? Ahorita hay menos de 500 juntas de agua que han presentado información a la ASA. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la ASA, yo le llego a solicitar un permiso en un territorio, en una zona concreta, y ellos miran el sistema de información hídrica, falta en ese sistema de información el registro de más de 2.000 juntas de agua. Entonces, si ellos revisan y solo toman en consideración lo que hay registrado, están ignorando nuevamente la existencia de juntas de agua. Ese es el gran problema, ¿verdad? Ese es el gran problema. Y es que la ASA no sabe eso, claro que lo sabe. Pero la política es, hay que tener en cuenta este dato, la política es ignorar
¿verdad? Porque el mandato imperativo del presidente Bukele fue: hay que quitar la regulación a la inversión a la inversión privada, ¿verdad? Y si la regulación tiene que ver con garantizar el derecho al agua, no importa, hay que quitar la regulación. ¿Verdad? Por eso es que si las juntas de agua quieren inscribirse, no importa, y si se inscriben, no importa. Para la lógica de la ASA y para la lógica del presidente Bukele, porque el presidente Bukele necesita agua para sus proyectos y Y esa agua agua. ahora es la que usa la gente. ¿Y cómo podemos ver esta agua que se está garantizando también cuando estamos hablando sobre esta ley general de minería metálica, Carlos? Porque sabemos que el tener esos proyectos, el extractivismo, es utilizar mucha agua y un país con escasez. Es que es el tema. Y hay que decir, la minería metálica es un caso, Ujú. pero es que cuando hablamos de proyectos extractivos, estamos hablando de, uno, extractivismo inmobiliario que tiene que ver con estas urbanizaciones. Vemos la zona de San Juan Opico, la zona de Quesaltepeque, ahora Valle del Ángel, Bueno, es que están decir, viendo por todos lados por todas también. partes. Eso es extractivismo inmobiliario que tiene que ver con especulación inmobiliaria, pero también vemos este auge de inversión en la zona marino-costera, y hablábamos de la zona del aeropuerto del Pacífico, el puerto de la Libertad, la Costa del Sol, es decir, eso es extractivismo inmobiliario, tiene que ver con este manejo, con esta gestión especulativa de la tierra. Pero también vemos extractivismo inmobiliario en la zona central, pero también vemos extractivismo agrícola, que es la expansión sin control del cultivo de la caña de azúcar y el desplazamiento de otros cultivos, de la producción de leche, de pasto para de ganadería. Es decir, vemos cómo todas las tierras se van convirtiendo de cualquier uso de producción de alimentos a producción de caña de azúcar. Y el tercer extractivismo tiene que ver específicamente con esto de la minería. Pero cada una de estas actividades que estamos señalando hace un uso, eh, una sobreexplotación del agua y hace una contaminación al agua. Es decir, estamos hablando de poner al servicio de la ganancia toda el agua del país. Y esto de lo que está haciendo es llevarse entre los pies el derecho humano al agua que tiene la gente, el derecho humano a la alimentación, a una alimentación saludable, y el derecho humano a tener un medio ambiente sano y equilibrado, que todo esto se está tirando al traste con esta política del presidente Bukele. Ciertamente va a haber mucha gente que va a ganar, ¿verdad? Los especuladores inmobiliarios, los accionistas de las empresas mineras, la oligarquía que tiene intereses inmobiliarios, pero los intereses de la gente que andamos a pie en este país están puestos, están servidos para que estas oligarquías hagan ganancias. Entonces, de esto es de lo que estamos hablando. Y eso con el extractivismo inmobiliario también es importante también saber, Carlos, qué es lo que pasa con eso. Tenemos estos grandes proyectos, pero que a la vez les estamos quitando agua a las comunidades. Tenemos el caso Valle del Ángel, como este río Chacalapa también se está secando, ¿verdad? Pero estamos viendo construcción de casas habitacionales. Y aquí en este país tenemos nosotros las condiciones y nosotros para poder decir, bueno, si en esta comunidad no tengo acceso a esto, yo voy a comprar una casa de estas, voy a tener agua, voy a tener acceso a todo lo que ellos están ofreciendo. ¿Hay esa capacidad económicamente hablando? Es que el asunto es que, ¿O para quiénes están construyendo? ajá, es que cuando hemos presentado nuestras documentos, nuestras exigencias, nuestra oposición a estos proyectos, se habla muchas veces y nos dice, pero bueno, ¿y entonces dónde se va a construir vivienda? ¿Verdad? ¿Dónde? Entonces, ¿cuál es el asunto? Que la vivienda, por ejemplo, la vivienda que se construye en Ciudad Valle del Ángel, ¿verdad? O en Paseo del Prado, que es más o menos la misma zona, o en Quinta San Antonio, ahí en Nejapa, o lo que construye Salazar Romero en Quesaltepeque, la vivienda, estamos hablando de vivienda que tiene que ver con, con ingresos que no son los que tiene la población que no tiene casa, ¿verdad? Es decir,
Estamos hablando de viviendas de $100,000, de $200,000, de $300,000. Entonces, ¿cómo accede uno a eso? ¿Ah? ¿Cómo accede la juventud en este país? La juventud que va entrando al mercado laboral y que no tiene o que tiene un ingreso superior al mínimo, que puede ganar 600 o $1,000. ¿Cómo puede acceder? Si para comprar una vivienda de $100,000 te piden ingresos de 2,000 o 2,500 o $3,000. Entonces, es una falacia cuando dicen que estos desarrollos son para satisfacer la demanda de vivienda. Eso es totalmente falso. Eso es respuesta a los intereses especulativos de un grupo reducido de oligarcas de este país. Entonces, no tiene que ver con eso, ¿verdad? Por eso es que es necesario que la gente se informe, ¿verdad? Porque hay un asedio, un acecho en los territorios buscando su bosque, su suelo y su agua, ¿verdad? Entonces, hay que revisar, hay que identificar cuáles son las movidas que se están haciendo, porque hay, hay una pesquisa de parte de las oligarquías para quitarnos hasta lo último que Y es que tenemos. lo que se vende también a través de redes sociales, Carlos, el garantizar que El Salvador es un país con las mejores condiciones y que parece que tenemos todo resuelto. Acá es donde se ve una realidad, donde tenemos desempleo, donde tenemos contaminación, donde estamos viendo tantos problemas que no son de interés para este gobierno, cuando todo es para estas grandes empresas. Ujú. Esa es precisamente la cuestión, ¿verdad? Es decir, nuestros bienes naturales puestos como mercancía al servicio de las empresas, al servicio de la oligarquía, pues, ¿verdad? Ahí aparecen los dueños, aparecen los pomas, aparecen los Bukele ahora, ¿verdad? Como potenciales beneficiarios de la política del Estado. Cuando tenemos esta situación, es lo que nosotras y nosotros nos preguntamos en nuestros territorios. ¿Sabemos cómo se encuentra la situación y qué es lo que tenemos que hacer a partir de esta información que Carlos nos está detallando, de qué es lo que hay? Tenemos acceso al agua, tenemos acceso a los bienes naturales y cómo hoy, con esta implementación de nuevos proyectos extractivistas y que el tema principal también el de la minería metálica pone más en riesgo a este país que técnicamente y científicamente lo dicen los ambientalistas. El Salvador es un país que no tiene la capacidad y no está sujeto a poder tener este tipo de proyectos. Ya no tenemos condiciones, Carlos. Entonces, ¿cómo esto se viene a impactar más con estos proyectos a implementarse? La minería, sin duda alguna, va a impactar drásticamente en la vida de la gente en El Salvador, ¿verdad? Estamos hablando de si todo sale de acuerdo a lo que establece el presidente Bukele, ¿verdad? Es decir, hacer minería todo el territorio con potencial minero, ¿verdad? Estamos hablando de ocupar cerca de 2,000 kilómetros cuadrados, es decir, más o menos el 10% del territorio nacional, Ujú. ¿verdad? De ocupar cerca de 23,000 o 25,000 litros de agua por día, y de usar cerca de 900 toneladas de cianuro diariamente. Es decir, eso, al poner en marcha los cerca de 25 proyectos mineros que hasta 2009 eran los que estaban identificados. Hoy el asunto es que no hay información pública, pues, porque se declaró como reserva la información vinculada a la minería. Es decir, imagínate una actividad con tanto potencial contaminante, destructivo de los territorios, con generador de enfermedades a la población y a los ecosistemas, y la respuesta es decretar reserva a la información. Eso, pues, pasa en este paisito con régimen de excepción, militarizado, y ahora con poder absoluto del presidente Bukele y su partido Nuevas Ideas, pues. Pero es un asunto que a la sociedad salvadoreña le preocupa. Le preocupa. Por eso es que hay este brote de comunidades, de grupos en todo el país, donde van diciendo su rechazo rotundo a la minería, porque la gente sabe
¿verdad? El presidente Bukele en esa discurso donde dice que es ecologista, hace Ujú. referencia a que en El Salvador nunca ha habido minería. Eso es una Que no hay total. contaminación, No, que dice, no, por que nunca ha habido minería. minería. Pero, ¿y qué pasa? Dice que en el río San Sebastián nunca ha habido minería, que en San Sebastián, ahí en la Unión, ¿verdad? Pero lo que queda es bastante en ridículo, pues, ¿verdad? Porque la gente que conoce el río San Sebastián, que vive en la cuenca del río San Sebastián, mira cada día, mira cada día cómo ese río se contamina. Entonces, ese río es la prueba fehaciente de que la minería y la vida no tienen nada que ver. ¿Ya? Okey. Ese es el río San Sebastián es el espejo de lo que le puede pasar a todo al país con este tipo de proyectos, si eso se implementa o sigue en marcha, así como decían el pasado 23 de diciembre del año pasado, que es una buena sorpresa de Navidad. Carlos, vamos a hacer una pausa, ya vamos a regresar con más información en este último bloque de la entrevista. En el corazón de cada comunidad hay una voz que une y fortalece. Las radios comunitarias son más que ondas en el aire, son el pulso de nuestras comunidades. Desde compartir noticias locales hasta promover eventos importantes, la radio comunitaria ofrece un espacio único para la participación activa de la ciudadanía. Aquí, en las radios comunitarias, cada voz cuenta. Escuchar y ser escuchado fortalece la conexión entre la ciudadanía y fomenta un sentido de pertenencia. Las radios comunitarias son un pilar de la democracia, permiten el acceso a la información de calidad, promueven la transparencia y dan la oportunidad de participar en el diálogo público. Con la radio comunitaria, puedes ser parte de la conversación que define tu comunidad. Participa, comparte tus ideas y hazte escuchar, porque en la radio comunitaria cada voz importa. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Hoy te contaremos cómo las radios comunitarias impulsan el desarrollo de nuestras comunidades. Las radios comunitarias son una plataforma vital para emprendimientos locales, ya sea de juventudes o mujeres. Ofrecen visibilidad y apoyo para que estas iniciativas puedan crecer y prosperar. Las radios comunitarias también dinamizan la economía, promoviendo eventos y ferias, fomentando el comercio local y creando oportunidades para que los negocios crezcan. Además, juegan un papel crucial en la educación. A través de campañas informativas y programas educativos, brindan conocimientos sobre salud, medio ambiente, equidad de género, organización social y derechos humanos. Los medios comunitarios son escuelas de la vida, donde niñas, niños y juventudes aprenden sobre medios y comunicación y adquieren habilidades que les servirán toda la vida. Las radios comunitarias colaboran para resolver los problemas que se viven en las comunidades, como falta de agua potable, mal estado de las calles, problemas de recolección de basura, falta de medicamentos en las unidades de salud y otros, para buscar mejorar la calidad de vida de todas y todos. La próxima vez que escuches o veas contenido de los medios comunitarios, recuerda que es para apoyar el crecimiento y desarrollo de tu comunidad. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Y hablar sobre estos proyectos extractivistas en nuestro país es hablar sobre la vida, la defensa que tenemos que tener todas y todos cuando vemos este tipo de proyectos y también las apuestas que tiene este gobierno para nosotros en las comunidades. Carlos, venimos hablando todo este tipo de crisis que tenemos, este tipo de proyectos y las garantías que se están dando, ¿verdad? Que al parecer son para esas grandes empresas y las comunidades nos estamos quedando ahí, como dicen, ¿verdad? A un ladito, que cada quien resuelva su vida como pueda. Cuando vemos todo esto con ese tema de la minería metálica, con el regreso a esto, ¿verdad? Porque ya habíamos vivido una parte, entonces, ¿cómo va a agravar también la crisis hídrica en nuestro país? Que ya estamos en una crisis muy delicada, muy complicada y que venimos denunciando lo que está pasando, pero al parecer el gobierno no escucha estas denuncias. Mm, Lo que pasa es que el presidente Bukele él tiene un problema. El problema de él es que gasta dinero que no es de él, ¿verdad? Lo gasta a manos llenas.
¿verdad? Y esto lo tienen metido en un problema fiscal, ¿verdad? Digo, lo tiene a él como representante del gobierno, ¿verdad? Entonces lo tiene metido en un problema fiscal serio. Entonces, para salir de ese problema fiscal, él está como los bolitos, ¿verdad? Como esos bolos que cuando están de goma hacen lo que sea por conseguir el trago, ¿verdad? Él, para mantener ese nivel de gasto, ¿verdad? Para mantener ese nivel de gasto, ahora ha encontrado que puede acceder a fondos permitiendo que se haga minería en el país. ¿verdad? Ese es el problema. Y entonces ha entrado en un problema para resolver ese, ha entrado en otro problema, que es la fiebre del oro. ¿verdad? Porque uno entiende el discurso del presidente solo a partir de estar cegado por el oro, porque el presidente dijo un montón en noviembre que hizo el primer anuncio de que el país iba a entrar al tema minero, dio un montón de información eh, inexacta que Pues ofreció mucho. no, él dijo, pues no, ofreció mucho, pero en general dijo un montón de información que no es cierta, Ujú. ¿verdad? Dijo que partiendo desde la cantidad de oro que tiene el país, ¿verdad? Dijo que íbamos a podíamos vender oro casi por 3 billones o 4 billones de dólares, ¿verdad? Eso es casi el 60% digamos, haciendo la conversión al precio actual, es el 60% del oro de todo el mundo, ¿verdad? Siendo El Salvador un país tan chiquitillo, ¿verdad? Es decir, este, territorios con más cultura minera como México, Guatemala, Honduras, ¿verdad? No tienen esas concentraciones de oro de las que habla el presidente. Entonces está hablando cosas que no son ciertas. Solo es a partir de esta fiebre del oro que está enfrentando, ¿verdad? Entonces, eh, esto responde a esta necesidad estratégica que tiene de acceder a más fondos para seguir gastando de esa manera, gastando fondos que no se ven en inversión pública, pues, porque ahora vemos cómo este, hay un cierre generalizado de escuelas, de unidades de salud, se reduce el paquete escolar, no hay medicinas en los hospitales, las carreteras están en pésimo estado, es decir, entonces se Hay gasta un un montón abandono total. hay un abandono institucional del cumplimiento de los derechos de la gente, ¿verdad? Porque lo que se está abandonando prioritariamente el cumplimiento, la garantía de los derechos de la gente. Las inversiones estratégicas que tienen que ver con garantizar la ganancia de las oligarquías, de las empresas, eso no se toca. Ahí vemos cómo se está invirtiendo en garantizar que las empresas urbanistas realicen sus viviendas y se mejore el precio de sus inversiones. Vimos ese redondel que se hizo en la zona de la integración, ahí para mejorar la ganancia de los dueños en Valle del Ángel. Y ahora se está invirtiendo en ese bypass, en ese viaducto de los De los chorros, es decir, chorros. se está garantizando la inversión pública únicamente donde las oligarquías deben realizar su ganancia, ¿verdad? Pero los derechos de la gente se está abandonando. Y eso cuando lo vemos en los temas de los desalojos forzados también, que es importante mencionar que esto es lo que llevan este tipo de proyectos, cuando se garantiza más poder a estas grandes empresas y se nos están quitando a nosotros nuestras viviendas, nuestros empleos y también un derecho a esta vida, ¿verdad? Que al parecer no tiene un valor para este tipo de políticas que tenemos en el país, Carlos. Y es que hablar sobre el tema de la salud, sobre la vida, sobre lo que tenemos, sobre la educación, como usted lo menciona, y se están cerrando los centros escolares, no tenemos medicamentos. Esto responde a este tipo de políticas, a quién y para quiénes se gobierna. Entonces, Carlos, ¿qué podemos decir cuando tenemos toda esa situación y nos estamos quedando también con el tema, ¿verdad? De una criminalización, un uso también de un régimen de excepción para seguir callando estas voces que inciden en la defensa de los derechos humanos
Y que al parecer parece que esto no va a acabar ahorita. No, es que justamente estamos hablando de eso. Es decir, el régimen de excepción, toda esta inversión en militarizar el país, en militarizar las comunidades, tiene que ver con eso, ¿verdad? Es como es esa espada de Damocles que está en el cuello de la gente y está diciéndole, si protestás, te llevo, ¿verdad? Y ya en varias ocasiones han amenazado a la gente diciéndole, en el caso de Valle del Ángel, la gente terminó desmovilizándose a partir que en reiteradas ocasiones la policía llegaron los militares y le dijeron, si siguen protestando, los vamos a capturar y les vamos a aplicar el régimen de excepción. O sea, obviamente, el régimen de excepción va a cumplir el próximo 27 de marzo 3 años, ¿verdad? Ujú. Obviamente, hace 2 años la situación era más crítica, entonces la gente dijo, bueno, mejor nos callamos, pues, mejor, y ya no hemos logrado o ya la gente no volvió a movilizarse a partir de esa amenaza concreta, ¿verdad? De decirles, nos vamos a llevar aplicándoles el régimen de excepción. Y esa amenaza ha venido aplicándose en diferentes territorios de Pero ¿en este qué país. condiciones quedan las comunidades también? Claro, claro, lo que pasa es que en esos casos que son más ejemplarizantes, ¿verdad? La gente prefiere enfrentar el problema del agua después, ¿verdad? A seguir oponiéndose al proyecto que se está desarrollando ahora, porque obviamente las proyecciones que hemos hecho es que en la zona, en la microcuenca del río El Ángel, ahí en Apopa, después de implementar el proyecto Ciudad Valle El Ángel, va a reducir la infiltración hasta en un 60%. O sea, esto va a tirar al traste con el agua de la gente, pero eso va a ser en 10 años que se culmine con la implementación del proyecto. Entonces la gente dice, bueno, entonces nos preocupamos en 10 años porque ahora los militares, si seguimos oponiéndonos, nos van a llevar, ¿verdad? Ese es el asunto. Frente a un problema que viene después, pues entonces lo enfrentamos después, porque ahora nadie quiere terminar preso yéndose al penal de Izalco o al Secot o a esto acusado por defender la vida, pues. ¿Ya? Eso es lo que la militarización y el régimen de excepción como un instrumento para el robo y el despojo de los bienes de la gente. Eso es lo que Y estamos se va a observando. implementar también, o pueda que esto pase con el tema de esos proyectos de minería metálica. Es que esa es la amenaza concreta que está ahora. ¿Ya? Cabaña se ve amenazado con eso. Pero Cabañas está en proceso de judicialización. Si hay 5 líderes de A de Santa Marta que tienen ya 2 años de estar siendo judicializados con un delito que se ha demostrado que no han cometido, con un delito del que fueron absueltos por una cámara o por un juzgado, y que vino la fiscalía y que vino Ujú. el presidente Bukele y le ordenó a una cámara que anulara una resolución de un juzgado, no apegada a derecho, no siguiendo, sino dijo, bueno, parece que los criterios que ha tomado el juzgador no son válidos, pero eso no aparece en ninguna parte ha ocurrido que se puede hacer eso, pero lo han hecho, ¿verdad? Ujú. Tiene que ver con esa amenaza concreta, que si te opones a la minería, si te opones a los proyectos extractivos, te puede pasar a vos. Carlos, es delito defender los derechos ambientales, es delito también ser un joven, una joven defensora de estos bienes naturales. Obviamente no, legalmente no, ¿verdad? Legalmente no. Lo que estamos observando es cómo se hace, lo que estamos observando es una judicialización de la defensa del territorio. Y es que con cualquier argucia jurídica, pues, ¿verdad? Ahí vemos cómo en el caso de Unidec Ujú. se capturó A a Fidel. Fidel Zavala
acusándolo de práctica, porque él se dice que se presenta como abogado cuando no lo es, ¿verdad? En ese caso, lo que estaba ocurriendo es que UNIDEC estaba promoviendo un juicio por prescripción, ¿verdad? Porque la gente tiene más de 30 años de vivir en en esa propiedad. Nunca se había presentado un dueño a decir es mía. La gente todavía sigue diciendo que es una propiedad que le pertenece a Lista, ¿verdad? Entonces, frente a ese juicio de prescripción que está llevando a cabo UNIDEC, ahora capturan, persiguen a UNIDEC y a sus referentes, y lo que vemos es cómo se le inventa a Fidel Zavala una serie de delitos que no tienen que ver nada con la práctica que está desarrollando. Entonces dice que están vendiendo propiedades, que UNIDEC lo que hace es promover este juicio de prescripción, y para esto le pide información, la información de cada uno de los habitantes de esta propiedad que tienen habitando más de 30 años, y con esto iba a presentar un juicio individual por cada persona o por cada familia que habita en el juzgado de San Juan Opico. Pero frente a esto, la fiscalía inventa una serie de delitos y Conveniencias. argumentaciones que no tienen nada que ver con la realidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está ocurriendo. A la gente de Santa Marta se les acusa de un delito que ocurrió hace más de 30 años. ¿Ah? Hace más de 30 años, que entra, que si uno lo revisa por esa vía, ya está prescrito. Pero entonces ellos se inventan que es un crimen de lesa humanidad, cuando ya está definido cuál es la característica de un crimen de lesa humanidad, pero lo hacen llegar, y el juez y el juzgado lo acepta. Y pese a que se demuestra que no existió, pese a que la fiscalía ordenó que se llevara a cabo la exhumación y nunca encontraron un cuerpo que coincidiera con lo que estaban manejando. Entonces, nunca se ha desestimado el caso. Incluso la fiscalía presentó a un testigo criteriado que primero dijo que había visto y después dijo que le habían contado. Entonces, lo que se está haciendo es hacer que la ley case, ¿verdad? Como ellos quieren. Como ellos necesitan, para hacer el ejercicio de castigo al que se opone a la política, al que defiende a la comunidad, al que defiende los derechos de la gente. Lo van a perseguir y lo van a criminalizar hasta que deje ese ejercicio. Ok, Carlos, se nos ha acabado el tiempo. Agradezco también haber compartido con usted este tema tan importante para las comunidades. Bueno, muchas gracias, Katy. Muchas gracias, amigos y amigas, por estar pendientes de esta entrevista. Así es, ahí está la información para que usted también pueda analizar qué es lo que pasa en nuestros territorios. Y sí, ya lo mencionaba Carlos, ser defensora o el estar frente a una lucha no es delito cuando las cosas se hacen por bienes comunes, como es defender el agua, defender el territorio, defender nuestros ríos, que cada vez se ven más amenazados con este tipo de políticas que se están implementando. Esto ha sido todo para nosotros y para ustedes. Espero que puedan analizar y comprender qué es lo que pasa en nuestro país. Soy Katy Ventura y nos escuchamos en una próxima entrevista. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña.